Déjenme ver nada más que alguien esté en la sala de espera. Ahí está. Bueno, vamos a continuar. No sé si ayer fue con ustedes que preguntaron si los patrones, bueno, los perfiles de metilación eran iguales en hombres que en mujeres. ¿Sí fue aquí donde se hizo esa pregunta? Sí, sí fue aquí. Sí. En el caso de revisando lo de los perfiles de metilación, en el caso de las mujeres, los gametos, el gameto femenino está menos metilado que el masculino, pero en el caso de los gametos, el gameto femenino se encuentra menos metilado que en el masculino. Sin embargo, ya a nivel del genoma y debido a la inactivación del cromosoma X, en el ADN ahora sí que el ADN de la mujer está ahí, bueno, los patrones de metilación difieren entre las personas, entre un individuo y otro. Pero en el caso de los gametos, el gameto femenino sí tiene menor metilación, está menos metilado que el masculino respecto a la pregunta que se hacía. En el caso del gameto femenino está menos metilado, tiene menor tasa de metilación que el masculino. El masculino tiene más, se encuentra más metilado el ADN del gameto masculino, haciendo esa observación a la pregunta de ayer. Y les había comentado que había sitios en el genoma que eran susceptibles a metilación. Es CPG. En lugar les había puesto una Y, me parece, y es una P. Son las islas CPG, las que son susceptibles a metilación. Aquí nada más en lugar de la P, les había puesto el día de ayer una Y, cámbienla por una P. Entonces son las islas CPG, las zonas que son susceptibles a metilación. Se llaman islas, ¿no? Creo. Ajá, islas CPG. Ok. Que es donde es más común que se lleve a cabo la metilación en el ADN. Si les había puesto una Y, entonces nada más cámbienla por una P, por favor. Isla CPG. Y nada más quería hacer esa corrección antes de continuar. Doctora, ¿podría ¿sí? Lo de la isla C? Es que se traba un poquito mi audio. Las islas CPG son las zonas en donde son susceptibles a metilación. En el ADN, en la secuencia de ADN, en esas regiones, en esas islas CPG, es donde se adicionan los grupos metilo en el ADN. Gracias. De nada. Y precisamente es ahí donde se adicionan los grupos metilos. Y principalmente la que se metila es la citosina. La citosina es la que recibe el grupo metilo, la que se encuentra metilada en estas islas. Y muchas de ellas se encuentran en las regiones promotoras, en los promotores de los genes. Entonces, por eso la metilación en el ADN está relacionada con la inactivación de genes. Ahora sí que el porcentaje de estas islas es una citosina unida a ahora sí que es una citosina seguida de una guanina, y aquí la citosina es la que se metila. Entonces, este tipo de arreglos, en el caso de las bases, está presente generalmente el porcentaje de estas islas, el mayor porcentaje de estas islas se encuentra en las regiones promotoras, en los promotores de los genes. Entonces, precisamente esa metilación va a ocasionar que los genes se apaguen. La metilación apaga genes. Esta es metilación a nivel del ADN.
El otro tipo de control es por la metilación de las histonas. Lo que mencionábamos, que las histonas se metilan o se desacetilan. Metilación y desacetilación de histonas, lo que ocasiona que la cromatina se compacte. Eso es a nivel de las histonas, pero también hay metilación a nivel del ADN, que va a ocasionar precisamente que los genes se inactiven. Esa es una forma de control genético, control de la expresión. Y estos precisamente son lo que se conocen como cambios epigenéticos, que también son heredables, pero no implican un cambio en la secuencia de ADN. Entonces, es una forma de cómo se altera la expresión de los genes, pero sin que se modifique la secuencia. Esa es la diferencia. No se modifica la secuencia de ADN, únicamente se alteran los perfiles de metilación en la secuencia y son heredables. Algunos de estos patrones de metilación son heredables, se pasan a la siguiente generación. Y es lo que conocemos como epigenética. Y bueno, vamos a continuar. Habíamos visto los tipos de mutación. La silenciosa, en la cual la mutación no ocasiona ningún cambio en la secuencia de aminoácidos. La sin sentido, donde se genera un codón de paro prematuro. La mutación con sentido erróneo, en el cual se cambia un aminoácido por otro. Y el aminoácido que se cambia, pues sí es muy diferente con respecto al original. Las mutaciones silenciosas, estas son estas de aquí, las sinónimas son en las que se cambia un aminoácido por otro, pero el aminoácido tiene propiedades químicas similares, por lo que la afectación en la proteína no va a ser tan severa como en el caso de una mutación con sentido erróneo. Y las mutaciones neutrales que caen precisamente en las regiones que no codifican, como los intrones, por ejemplo, en las secuencias que no van a codificar para proteína. Son neutrales porque no se va a ver un efecto en la secuencia de aminoácidos, puesto que no cayó en la región codificante. Entonces, este tipo de mutaciones están presentes ahora sí que en las enfermedades. Precisamente este tipo de mutaciones ocasionan enfermedades. Y las que están, ahora sí que se ha visto que están más relacionadas o están presentes ahora sí que en una frecuencia mayor, son las mutaciones que tienen sentido erróneo, las mutaciones con sentido erróneo. En el caso de mutaciones que en este caso son puntuales, donde se da la sustitución de un nucleótido por otro, pues tenemos las mutaciones en este caso es con sentido erróneo, donde se cambia un aminoácido por otro. Son las que están, ahora sí que las enfermedades ocasionadas son mayores, tenemos un mayor porcentaje de presencia de este tipo de mutaciones en las enfermedades. Estas de aquí son las mutaciones sin sentido, que tienen el 10% de incidencia, y es debido estas ocasionan pues la aparición prematura de un codón de paro. Tenemos este tipo de mutaciones, son mutaciones de tipo puntual, nada más que aquí la afectación es en la zona donde caiga la mutación. Aquí el cambio, es decir, el cambio del nucleótido, va a afectar los sitios de splicing, los sitios de reconocimiento del splicing, o el sitio donde va a adicionarse la capucha en el extremo 5', o los sitios que dan la señal de poliademinación. Entonces van a crear sitios que no van a ser reconocidos y por lo tanto pues se va a afectar el procesamiento del RNA mensajero. Entonces puede ser que se destruyan los sitios de splicing y la maquinaria de splicing pues no los reconozca y no se lleve a cabo de forma adecuada la remoción de los intrones. Eso nos va a tener ahora sí nos va a ocasionar una afectación en la secuencia de la proteína, puesto que el intrón que no se debería de traducir ahora se puede traducir porque no se va a remover. O incluso si no se adiciona de forma correcta el CAP, pues el RNA mensajero no va a poder siquiera salir del núcleo. Entonces no va a haber traducción. A ese nivel puede afectarse. Y están presentes en el 10% de las enfermedades. Estos son igual mutaciones en el sitio de splicing, lo que nos va a ocasionar mutaciones de cambio de lectura, de cambio en el marco de lectura. Y también puede ser la presencia de codones de paro prematuros. En el caso de que la región que se debió de haber quitado, es decir, el intrón que se debió de haber removido, en su secuencia tenga la secuencia de un codón de paro. Entonces ahí puede aparecer un codón de paro prematuro y se debe a que el sitio de splicing se
dañó, se alteró ese sitio de splicing. Entonces, el intrón no se remueve y se queda ahí. Entonces, si el intrón en su secuencia tiene un codón de paro, ahora sí que en la secuencia del intrón tenemos un codón de paro, pues se va a generar un codón de paro prematuro. Y al traducirse el intrón, pues se va a dar un cambio en el marco de lectura del gen, en este caso la proteína que va a resultar va a ser aberrante, va a ser una proteína completamente diferente a la original. Y estas son mutaciones en sistemas reguladores, sobre todo de largo alcance. Por ejemplo, en el caso de en los genes, tenemos lo que es la región promotora. El promotor siempre está cerca ahora sí que de la región codificante, de la parte que se va a transcribir. Sin embargo, aparte de los promotores, hay otros elementos reguladores que se encuentran mucho más alejados de la región promotora. Inclusive pueden estar a cientos o miles de pares de bases alejados. Precisamente, si la mutación cae en ese tipo de reguladores, pues va a afectar, no solamente podría afectar la expresión de un gen, sino la expresión de varios genes que estén bajo su control. A eso se refiere este tipo de mutaciones, donde caen las mutaciones en este tipo de elementos. Estos tipos de elementos, por ejemplo, son los potenciadores, que se encuentran alejados de las regiones promotoras, y esos potenciadores pues también están implicados en la regulación. Entonces, si cae una mutación en esos potenciadores, en esas regiones potenciadoras, pues va a afectar la expresión del gen que está bajo su control. Sin embargo, pues estas son raras. Las más frecuentes son las mutaciones con sentido erróneo, en el que se cambia un nucleótido por otro. Los otros tipos de mutaciones son las inserciones y las deleciones. Estas se caracterizan, en el caso de las deleciones, pues se pierde ya sea un nucleótido o se puede perder inclusive todo un fragmento, no únicamente un nucleótido, se pueden perder hasta 3 nucleótidos, 4 nucleótidos, todo un fragmento. Y en el caso de las inserciones, pues se inserta. Vamos a tener un nucleótido de más, 3 nucleótidos de más, 4 nucleótidos de más. Se dan esas inserciones. Entonces, en el caso de las deleciones, un efecto del que tienen las deleciones, pues es precisamente que se va a cambiar el marco de lectura. Se afecta el marco de lectura del gen y la proteína que se va a generar, pues va a ser diferente. Si se fijan, aquí tenemos la secuencia original, se perdió un nucleótido, y vean cómo cambia la secuencia de aminoácidos con la simple falta de este nucleótido. Vean cómo cambia toda la secuencia de aminoácidos. Se desfasa el marco de lectura al momento de llevar a cabo la traducción. Ahora, en el caso de la inserción, donde se está adicionando un nucleótido de más, también se cambia el marco de lectura, se afecta la secuencia de aminoácidos. La única forma en la que no se viera afectada la secuencia como tal es si se insertan de 3 en 3 o que se pierdan de 3 en 3. Se va a afectar la secuencia en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de una inserción, pues vamos a tener un aminoácido de más. Y en el caso de lesión, pues tendríamos un aminoácido de menos, que a final de cuentas, pues sí se vería afectada la estructura de la proteína. La estructura resultante de la proteína, pues sí se vería afectada. Doctora. Una disculpa, perdón que lo interrumpa. Había comentado algo de que si se insertan o pierden de 3 en 3, ¿no ocurre daño o algo así? No, sí ocurre, pero no se afecta la secuencia así de los aminoácidos, no se afecta tan severamente de que cambie completamente, sino que aquí, por ejemplo, si se inserta en lugar de un solo nucleótido, se insertan 3, se va a adicionar un nuevo aminoácido. Aquí tendríamos un aminoácido nuevo y toda esta secuencia que continúa sería la misma que la proteína original. No se vería afectada porque estamos adicionando un codón, por ejemplo, un codón de más. Entonces, lo único que afecta, bueno, sí se afectaría porque se está adicionando un aminoácido, sí nos va a alterar la secuencia, pero no lo va a hacer tan severo como en este caso. Vean cómo cambian todos los aminoácidos. Esa es la secuencia original y esa es la secuencia que tiene la mutación. Si insertamos en este caso 3 nucleótidos y se inserta todo el codón, toda esta secuencia se va a mantener y aquí tendríamos el aminoácido nuevo que corresponde a la inserción de 3 nucleótidos. Entonces, sí se afecta la secuencia de la proteína,
en el sentido de que se va a adicionar, va a tener un aminoácido de más. Pero todos los demás aminoácidos iban a estar correctos, porque no se va a desfasar el marco de lectura, porque ahora sí que se insertaron 3. Pero se va a adicionar un nucleótido, en este caso un aminoácido nuevo. En este caso, si se perdieran 3 nucleótidos, se va a perder un aminoácido, pero de ese aminoácido hacia adelante, la siguiente, ahora sí que toda la secuencia de aminoácidos no se va a ver afectada, pero vamos a tener un aminoácido menos. Entonces, eso a nivel de la proteína, pues sí va a afectar su estructura, pero a eso se refiere, que si se insertan de 3 o si se pierden de 3, la secuencia de aminoácidos original no se va a ver afectada en ese sentido, sino que vamos a tener un aminoácido de menos o un aminoácido de más, pero en sí la secuencia no cambia. La que sigue, de donde el sitio de la inserción hacia adelante, la secuencia de aminoácidos no va a cambiar, porque se insertaron 3, y lo mismo con la de lesión. Pero ahora sí que la proteína sí se va a ver modificada porque va a tener o un aminoácido de menos o un aminoácido de más. Y en el caso de las inserciones, una causa de estas inserciones es la presencia de los elementos móviles, inserción de elementos móviles o denominados transposones. Estos son elementos móviles de ADN y tienen la capacidad de brincar de una región a otra. Son regiones móviles. Ahora sí que la causa es desconocida, no se tiene ahora sí que el por qué brincan de un lugar a otro. Simplemente se ha visto que hay secuencias de ADN que son capaces de cortarse, es decir, de autocortarse y de moverse a otra región del genoma. Entonces, precisamente la presencia de estos transposones ocasiona inserciones que se inserten en nucleótidos en otra región. Y eso nos va a afectar si caen en sitios, en este caso codificantes, que van a codificar para proteínas. Nos estaría ocasionando este tipo de alteraciones, este tipo de inserciones. En el caso de las lesiones, pues ahora sí que se pueden ocasionar por efecto de mutágenos. La acción de mutágenos que nos pueden modificar ahorita vamos a ver qué son los mutágenos, que pueden modificar las bases nitrogenadas y ocasionar que por ejemplo, que la polimerasa no la reconozca al momento de la replicación y que no pegue el nucleótido correspondiente. Entonces queda un hueco. Y si ese hueco no se repara, pues nos va a generar una delesión. También, por ejemplo, la ruptura de la doble cadena, cuando las dos cadenas se rompen de ADN, que es un daño al ADN, hay un sistema de reparación que se denomina unión por extremos no homólogos. Entonces, ese sistema de reparación ahora sí que como su nombre lo indica, va a reparar el daño, pero al momento de llevar a cabo la reparación puede ocasionar pérdida de información, sobre todo en el sitio donde se rompe. Entonces, ahí se nos generan lesiones. Y esas rupturas de la doble cadena, pues se deben a la acción de mutágenos. Entonces, este es el efecto que tienen las mutaciones. La primera es una mutación puntual, en donde sustituye una base por otra, donde se nos va a alterar la secuencia de aminoácidos dependiendo en qué zona caiga la mutación y si nos altera la secuencia, en este caso el codón que codifica sea para un aminoácido diferente. Tenemos las deleciones en las cuales se pierde el nucleótido y vean cómo se desfasa el marco de lectura. Se va a desfasar con respecto a la secuencia original, que es esta de aquí, cómo se desfasa todo el marco de lectura. Y lo mismo sucede en el caso de las inserciones. Como se está insertando un nucleótido extra, todo este marco de lectura se va a desfasar y nos va a generar un cambio en la secuencia de aminoácidos. Entonces, en el caso de las deleciones y las inserciones, si se fijan, tienen un porcentaje menor en comparación con las mutaciones con sentido erróneo. Aquí son las adiciones o la pérdida de ahora sí que un pequeño número de bases. Tenemos también deleciones más grandes, ahora sí que de un tamaño mucho mayor, inversiones, fusiones, duplicaciones. Y esto es lo que veíamos en las anomalías estructurales de los cromosomas, ¿se acuerdan? Que teníamos secuencias de ADN con una alta homología, los repetidos de bajo número de copias, ya sea entre cadenas de ADN homólogas o en la misma cadena. Entonces nos forman este tipo de
anomalías, como los veíamos en el caso de las anomalías estructurales, que nos generaban deleciones, inversiones, duplicaciones, por ejemplo. Ese es el 5%. Y estos son los elementos móviles, los transposones. Esos son dos tipos de transposones, los LINE y los ALU. Son elementos móviles de ADN que son capaces de brincar de una región a otra. Estos, los ALU, son cortos, tienen un tamaño mucho menor que los LINEs. Los LINEs son más largos. Pueden tener hasta un tamaño de 6,000 pares de bases. Para que se den una idea de los elementos móviles, estos son los largos. Y estos, los ALU, son aproximadamente de 300 pares de bases. Son más pequeños. Y todos estos, así que todas estas 6,000 pares de bases se cortan y van y se depositan en otro lado, en otra zona del genoma. Entonces, de ahí su importancia, que pueden ocasionar este tipo de alteraciones, adiciones, en este caso son inserciones o deleciones, que se estén adicionando otros nucleótidos. Y las mutaciones dinámicas, en las cuales vamos a tener repetidos de trinucleótidos o de tetranucleótidos. Es decir, vamos a tener una repetición de nucleótidos, pero esa repetición va de 3 en 3. Estas más que nada también se ocasionan por errores al momento de la replicación por la polimerasa. Y estas también son raras. La presencia de trinucleótidos que estén repetidos varias veces o tetranucleótidos que estén repetidos varias veces. Entonces, en el caso de las mutaciones, las que tienen una mayor incidencia, pues son en este tipo de enfermedades, son las mutaciones de tipo, en este caso con sentido erróneo, en las que se va a cambiar un aminoácido por otro. Y el efecto que tienen las mutaciones, pues puede ser dos. Una, que pueden afectar el fenotipo de dos maneras, que se tenga una pérdida de función o una ganancia de función. En el caso de la pérdida de función, quiere decir que se va a disminuir la actividad o la pérdida completa del gen. No va a funcionar, ya sea de forma completa o va a funcionar de una forma parcial. Ahora sí que la proteína que se está generando no va a estar funcionando de forma adecuada, no va a estar trabajando con el 100% de eficiencia debido a la alteración que sufre en su secuencia de aminoácidos. O también se puede completamente perder la función del gen, que el gen ni siquiera se esté expresando, dependiendo de dónde caiga la mutación. Doctora, una disculpa que le interrumpa. ¿Lo puede volver a repetir, pero pues más despacito? En el caso de la pérdida de función, es que pueden ocasionar una disminución en la actividad del gen. O incluso la pérdida completa. La pérdida completa de la función del gen. El gen ya no se va a expresar, ya no va a funcionar. O si lo hace, lo va a hacer con una expresión disminuida. Una actividad disminuida del gen, debido a la afectación de la proteína. Disculpe, doctora. Tengo otra pregunta. Bueno, es de más atrás, de los transposones. ¿Esos son los que causan inserción de elementos móviles? Causan inserciones y los transposones son elementos móviles. Ah, ok. Y el otro efecto que tienen las mutaciones es que pueden tener una ganancia de función. Es decir, que el gen se sobreexprese a niveles mucho más altos de los que se debería. O inclusive puede generar o puede ocasionar el desarrollo de nuevas funciones de la proteína. Al momento de que se afecta la secuencia de aminoácidos de la proteína, se altera la secuencia, se va a alterar la estructura y va a alterar su función. Y puede darse el caso que esa proteína realice una función diferente o inclusive que sea más eficiente. Ahí estaremos hablando de una ganancia de función.
Ahora, el efecto que tenga la mutación en el organismo pues va a depender precisamente del gen o de los genes que se vean afectados y de si esa afectación le va a dar una ganancia, por ejemplo, una ganancia en la cuestión de adaptabilidad a su medio, o le va a ocasionar una enfermedad. Este va a ser el efecto que va, ahora sí que dependiendo del efecto que tenga la mutación puede ser benéfica o puede ser, en este caso, puede ser negativa, puede ocasionar una enfermedad. Que en este caso, en este tema, pues vamos a ver precisamente las mutaciones que ocasionan enfermedades. Si la mutación tiene un efecto favorable en el organismo, que le dé una ventaja adaptativa, esa mutación se va a pasar ahora sí que se va a pasar a la siguiente generación y se va a ir, ahora sí que diseminando a lo largo de toda la población. Precisamente la presencia de mutaciones ahora sí que las mutaciones son el motor de la evolución. Cuando las mutaciones dan una ventaja ahora sí que en la adaptación al medio, al organismo, esas mutaciones tienden a heredarse a la siguiente generación y empieza a aumentar ahora sí que su presencia en las poblaciones. Y pues, como les digo, estas mutaciones pues son el motor de la evolución. Estos cambios que se dan en la secuencia del ADN son el motor para la evolución de los organismos. Siempre y cuando la mutación sea, ahora sí que resulte en una ventaja para el organismo. De lo contrario, pues ocasionaría una enfermedad, ahora sí que algo negativo, y pues esa mutación no sería, ahora sí que benéfica para el organismo. Y bueno, las causas de las mutaciones pueden ser espontáneas, que son las mutaciones que se dan de forma natural, de forma espontánea. Más que nada, estas se deben al error, a los errores que comete la polimerasa durante la replicación del ADN, y como vimos en las anomalías cromosómicas, pues durante la segregación de los cromosomas. Son en los sitios, ahora sí que en los puntos donde se llevan a cabo estas mutaciones de forma natural. La misma polimerasa que lleva a cabo la replicación tiene una tasa de error. Entonces comete errores, no es libre de errores. Entonces, precisamente cuando la polimerasa comete un error, ahí se puede dar una mutación. Y las otras son inducidas. Estas más que nada son por agentes ambientales, factores externos al organismo. Y los agentes que ocasionan mutaciones pues se denominan mutágenos y son tanto agentes físicos como químicos. Y la característica que tienen pues es que ocasionan un daño al ADN, ocasionando precisamente un cambio en la secuencia, ocasionando mutaciones. Acuérdense que las mutaciones es un cambio en la secuencia del ADN. Y los agentes, tanto físicos como químicos, que ocasionan estos daños y generan mutaciones, se denominan mutágenos. Es el término que se les da. Y estos mutágenos pueden ser físicos o químicos. Físicos como la radiación ionizante, por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, son radiación de alta energía, entonces incluso pueden llegar a rompen el ADN, rompen la doble cadena. Y otro mutágeno físico es la radiación ultravioleta. La radiación UV ocasiona mutaciones, es un mutágeno, ocasiona dímeros de timina, ocasiona la formación de este tipo de compuestos, la radiación ultravioleta. Tenemos 2 timinas adyacentes y ocasiona que se forme un enlace covalente entre las timinas adyacentes. Entonces se nos generan dímeros de timina, la radiación UV. Entonces, estos dímeros de timina no son reconocidos por la polimerasa y deja un hueco en la secuencia, que puede ocasionar ya sea que se pegue otra base diferente en lugar de timina o que se quede el hueco y nos genere una deleción, una pérdida de un nucleótido. Ese es el efecto que tiene la radiación ultravioleta sobre el ADN. Genera dímeros de timina o también puede generar dímeros de citosina, pero principalmente se han visto de timina. Y se generan este tipo de compuestos, el dímero de timina ciclobutano
o estos productos que se denominan 6,4 fotoproductos. Es el nombre que reciben estos compuestos que se forman cuando se da el dímero de timinas. Y algunos compuestos químicos también generan modificaciones en las bases nitrogenadas. Por ejemplo, se pueden llevar a cabo reacciones de oxidación por agentes oxidantes que nos van a generar modificaciones en las bases. Estas son algunas modificaciones que sufren las bases nitrogenadas. Y al momento de que cambia la estructura de la base, pues la polimerasa no la reconoce. Entonces puede pegar otro nucleótido diferente dependiendo la similitud que tenga con el nucleótido original, con la base original, perdón. O simplemente dejar el hueco, brincarse ese nucleótido y seguir replicando. Vean, por ejemplo, en el caso de la citosina. La citosina, cuando sufre una reacción de desaminación, es decir, que pierde el grupo amino, se convierte en uracilo. Entonces, la reacción de desaminación de la citosina nos va a generar uracilo en lugar de citosina. Tenemos citosina, se lleva a cabo esta reacción y se nos genera uracilo. Entonces, la polimerasa, al momento de llegar a donde tenemos el uracilo, no lo va a reconocer como citosina, sino lo va a reconocer como uracilo. Y en lugar de pegar guanina, va a pegar adenina, que es el complementario al uracilo. Y ahí se da un cambio de una base por otra. Entonces, una de las cadenas de ADN va a tener la mutación y la otra no va a tener la mutación. Entonces, esa es una de las formas en las que se dan esos cambios de una base por otra, por acción de los mutágenos. Entonces, estas son reacciones que modifican a las bases. Esta, por ejemplo, vean, es la mutación en la guanina. Se le adiciona un grupo metilo, 7-metilguanina, que es precisamente la base que se adiciona en el 5', que está formando parte del CAP, de la capucha, al 5', la 7-metilguanosina, que es el nombre del nucleócido. Entonces, ese nucleótido se adiciona en el 5' de la cadena de ADN para, ahora sí que como protección. Y también para que pueda ser, el RNA mensajero se pueda salir del núcleo. Se adiciona al RNA mensajero en el extremo 5'. Entonces, ese es otro nucleótido que está modificado. Entonces, este tipo de modificaciones en las bases nitrogenadas, que son, ahora sí que este tipo de modificaciones se dan por la acción de los mutágenos, pueden ocasionar precisamente que se dé un cambio de una base por otra, o inclusive que se dé una pérdida de un nucleótido, porque la polimerasa no lo va a reconocer. Entonces, los mutágenos actúan a este nivel, al nivel de las bases nitrogenadas, o también actúan a nivel de la cadena, como les comentaba, de la radiación ionizante, que puede romper la cadena, puede romper las dos cadenas, que es el daño, ahora sí que ese es el daño más severo que puede sufrir la cadena de ADN, que se rompan las dos cadenas. En el caso de las mutaciones, se tiene una tasa de mutación, es decir, qué tantas mutaciones se dan cada vez que se replica que se divide la célula, qué tanta tasa de mutación vamos a tener cada que se replique el ADN. Y en promedio, la tasa de mutación es de 1/10⁻⁶ mutaciones por locus en el cromosoma, por sitio del cromosoma, por generación. Quiere decir, porque cada generación vamos a tener una tasa de mutación de 1/10⁻⁶ en cada región del cromosoma. Con esta tasa de mutación se tiene un aproximado de que 1 en 200 personas vamos a recibir de nuestros padres una nueva mutación. 1 en 200 personas. Ya sea del papá o de la mamá, vamos a recibir una nueva mutación. Y se tienen identificados 5,000 genes cuya mutación produce enfermedad. Entonces, vean la enorme cantidad de genes que se ha identificado que son responsables de enfermedad cuando se encuentran mutados. El genoma, en el caso del humano, estamos hablando de aproximadamente 30,000 genes. Entonces, de esos 30,000 se tienen identificados que 5,000, la mutación en 50,000 genes, está relacionado con la presencia de enfermedades, con la generación de enfermedad. Y por eso les había comentado de la página del
Lomin, que es una referencia precisamente a enfermedades monogénicas. Ya hay de otro tipo de enfermedades, como vimos, de algunos trastornos que son ocasionados por alteraciones cromosómicas, pero inició originalmente para enfermedades monogénicas que siguen un patrón de herencia del tipo mendeliano. Entonces, aquí en el Lomin pueden ahora sí que buscar las enfermedades, en este caso monogénicas, que se tienen ya identificadas de esas, ahora sí que de esos 5,000 genes causantes de enfermedad, pues en el Lomin pueden buscar ahora sí que todas las enfermedades que tienen esta característica, que son ocasionadas por un único gen. Y precisamente estos desórdenes monogénicos se denominan mendelianos porque siguen un patrón de herencia de tipo mendeliano. Por eso se denominan desórdenes monogénicos o también desórdenes mendelianos, ahora sí que porque siguen esta herencia de tipo mendeliano. Siguen esta genética mendeliana, de su forma de que se transmiten de una generación a otra, siguen este patrón de herencia mendeliana. Entonces, por eso se denominan como mendelianos. Uh-huh. Y antes de continuar, voy a reiniciar la sesión porque queda menos de un minuto. Entonces, reiniciamos la sesión y se vuelven a conectar, por favor. Explicar en lo de las causas de las mutaciones, las espontáneas o naturales. Se está volviendo loco el audio. Ya. Las naturales o espontáneas. Sí, por favor. Estas suceden de forma natural, es por errores en la polimerasa, en los errores que comete la enzima al momento de llevar a cabo la replicación. La ADN polimerasa comete errores, tiene una tasa ahora sí que de error, y debido a esto, pues puede pegar una base por otra. Y esa sería una mutación espontánea porque ningún agente externo lo ocasionó. Igual la de los transposones, lo que ocasiona los transposones, de que mueven de un lugar a otro, también son espontáneas porque ahora sí que esos son factores intrínsecos en el organismo que ocasionan mutaciones. Esas serían son los responsables de mutaciones espontáneas. O, por ejemplo, cuando los cromosomas no se separan de forma correcta, cuando se da la sinapsis de los cromosomas y que estos no se segregan de forma correcta, también serían mutaciones espontáneas, porque no hay un agente externo que lo ocasione, sino simplemente son factores internos del organismo, intrínsecos al organismo. A eso se refiere con que son espontáneas o naturales. Gracias, doctora. De nada. Y las inducidas, pues es por un agente externo. A veces me pregunto si no tendré alguna mutación. Es muy probable que la tengas. Nada más que no está ocasionando ninguna alteración. Ahí para poder saberlo habría que obtener secuenciar tu genoma. Disculpe, doctora. Uh-huh. ¿Y de ese tipo de mutaciones, cuál es la más común? ¿De cuáles? De eso de que nos dice de que aproximadamente 1 en cada 200 personas recibirá una mutación de sus padres. Entonces, Uh-huh. ¿cuál es la más común? Pues la que tiene más incidencia son las mutaciones puntuales de un cambio de un nucleótido por otra.
Ahí va a depender en este caso de la frecuencia que esté presente. Ahora sí que la que sea más común va a depender de la frecuencia de esa mutación que esté en la población. Y también del efecto que tiene. Es decir, hablando de enfermedades, hay enfermedades que tienen un porcentaje de incidencia en la población, es decir, que están presentes en la población en un mayor porcentaje, pero está más referido al tipo de enfermedad, a una enfermedad en particular. O sea, no te puedo decir que la mutación del gen tal sea la más frecuente, porque depende de la población, incluso hasta de la raza, que hay enfermedades que están más frecuentes en determinadas poblaciones. Y esas enfermedades pues están ocasionadas por una mutación en un determinado gen, y esa mutación va a tener un cierto porcentaje de, ahora sí que qué tanta frecuencia, qué tan común es esa mutación. Pero así como decirte, esta mutación es la más común, la que se observa en el mayor número de casos, no se podría ahora sí que decir. Más que nada se enfocan a los tipos de mutaciones. Por ejemplo, en el caso de las mutaciones con sentido erróneo, son las que predominan más en las enfermedades que se tienen registradas, que ya se conoce qué gen es el que ocasiona la enfermedad cuando está mutado. Entonces se analiza las mutaciones que se observan en ese gen, el tipo de mutación que se tiene, y se ha visto que las mutaciones con sentido erróneo son las que predominan. Pero no sé si a eso te refieras a tu pregunta. Tú puedes recibir, ahora sí que una mutación de cualquier tipo, pero las más frecuentes son precisamente las mutaciones con sentido erróneo. No sé si a eso te referías. Sí, más o menos, doctora. Pero entonces depende de varios factores, ¿verdad? Sí. O sea, no puedes hablar de de cuál es ahora sí que una mutación más frecuente. Tienes que ver, por ejemplo, en diferentes poblaciones hay mutaciones que son más, hablando ya de genes específicos y de genes que causan enfermedad, hay enfermedades que están más presentes en determinadas poblaciones en comparación con otras. Tienen una incidencia mucho más alta en ciertas poblaciones en comparación con otras enfermedades. Están todavía circulando esas enfermedades. Pero te digo, depende del depende de la enfermedad y de la población. Ok, entiendo. Muchas gracias, doctora. De nada. Ojalá mutaran así como los X-Men. Ándale, que nos dieran superpoderes. Hay otros cambios, en este caso un cambio de un nucleótido por otro. Esos se denominan polimorfismos. Son diferentes formas de un gen y se caracterizan nada más por tener un cambio en un nucleótido. Pero ahora sí que ese cambio está presente en cerca del 1% de la población, y precisamente a ese tipo de variantes se denominan polimorfismos. Y son variaciones en la secuencia de ADN entre una persona y otra. Esas son cambios, ahora sí que a nivel de un solo nucleótido hay polimorfismos de un solo nucleótido, que ahora sí que cambian incluso de una persona a otra. Algunos de esos polimorfismos están relacionados dependiendo del gen, si tienes una determinada forma del gen, esa determinada forma del gen puede desarrollar enfermedad. Esos polimorfismos también ayudan a identificar ahora sí que a las personas. Son precisamente las regiones que se amplifican en las pruebas de paternidad. Se amplifican esas regiones polimórficas, que son variables entre un individuo y otro. Entonces, esas nos permiten identificar entre un individuo y otro a nivel genético, porque son variantes que tenemos entre un organismo y otro, son polimorfismos. Y esos también va a depender en la población qué tanta frecuencia, ahora sí qué tan presentes estén, qué porcentaje esté presente en la población.
pero nuevamente les digo, no hay ahora sí que tenemos el 50% de, por ejemplo, vas a recibir esta mutación y es la más frecuente. No va a depender de la población y incluso te digo, hay enfermedades o mutaciones que incluso dependen de la raza. Hay unas que son más frecuentes que otras. También incluso del sexo, que están más presentes, ahora sí que se presentan en mujeres y otras se presentan en varones. Y bueno, aproximadamente, de nada, aproximadamente una en 200 personas vamos a recibir una mutación nueva. Y esa mutación puede no afectar, no tener ninguna afectación, o si cae en alguno de los genes, de estos 5,000 genes causantes de enfermedad, pues sí vamos a tener una afectación. Entonces, como les comentaba, los desórdenes monogénicos se caracterizan por tener ahora sí que se transmiten o tienen un patrón de herencia del tipo mendeliano. Entonces, antes de comenzar, vamos a ver algunos conceptos, lo que es el genotipo. El genotipo es la constitución de un organismo, es la constitución genética de un individuo en un locus, en una zona determinada del cromosoma, en una región del cromosoma. Y también esto es tanto de manera conjunta como en una única región. En sí, el genotipo incluye ahora sí que todo el material genético, todo el ADN del organismo, pero incluso nos podemos referir, en el caso del genotipo, a una región particular del cromosoma. Tiene este genotipo en esta región particular del cromosoma, por eso hace referencia al locus, la constitución genética de un individuo en un locus determinado, en una región determinada del cromosoma. Y el fenotipo, pues es lo que nosotros vamos a observar físicamente, es la expresión del genotipo, tanto con todas las características morfológicas, celulares, bioquímicas, clínicas. Y aquí el fenotipo, en el caso de los desórdenes monogénicos, pues puede ser normal o patológico, es decir, que desarrolle la enfermedad. El fenotipo pues está dado por lo que es la interacción del genotipo, por el genotipo, que es la constitución genética, y también la interacción genotipo-ambiente. Aquí, en esta parte de lo que es la interacción genotipo-ambiente, participan los mutágenos, por ejemplo, los que ocasionan mutaciones, y también está implicada los cambios epigenéticos, todos esos patrones, perfiles de metilación, es precisamente la interacción del ambiente con el genotipo, cómo nuestro ambiente nos afecta. Es precisamente la parte de epigenética que altera los patrones de metilación. En el caso de los genes, pues habíamos mencionado que nosotros recibimos, ahora sí que tenemos dos genes para cada, ahora sí que dos alelos más bien, dos alelos que son las formas alternativas, dos alelos para cada gen. Entonces, si tenemos los dos alelos iguales, se dice que el organismo es homocigoto o homocigota, y si tenemos los dos alelos diferentes, es heterocigoto. En el caso de las enfermedades, en este caso de los desórdenes monogénicos, vamos a hablar del alelo mutante y el alelo silvestre, es decir, la forma del gen que es normal y el alelo mutante, que es el responsable de la enfermedad. Entonces vamos a hablar de homocigoto para la enfermedad, para el alelo mutante, o heterocigoto para el alelo mutante. Entonces, en el caso del homocigoto para el alelo mutante, quiere decir que los dos alelos están mutados, los dos alelos del gen están mutados. Y en el heterocigoto se recibe un alelo normal y un alelo mutante. También tenemos el concepto de hemicigoto.
de hemicigoto, en el cual cuando se tiene una única copia del gen, es decir, que solamente se tenga un alelo y ese alelo sea mutante. Entonces, en este caso, los varones son hemicigotos para los genes del cromosoma X, puesto que nada más tienen una copia de cada gen, van a tener un alelo de cada gen. Entonces, se dice que son hemicigotos para los genes del cromosoma X. Entonces, vamos a tener homocigotos, heterocigotos y hemicigotos, cuando nada más se tiene una única copia del gen, como en el caso de los varones, son hemicigotos para los genes del cromosoma X. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo no entendí muy bien el hemicigoto. El hemicigoto es únicamente cuando se tiene un solo alelo del gen. Entonces se dice que es hemicigoto para ese gen en particular, porque únicamente se tiene una copia. Y el término hemicigoto se utiliza cuando recibes ese alelo, cuando recibes el alelo mutante. Entonces no tienes otro alelo que pueda suplir la función del alelo mutante porque no está. Y un ejemplo es en el caso de los genes del cromosoma X, en el caso de los varones, que se tiene únicamente una copia de esos genes. En el caso de las mujeres tenemos 2 cromosomas X, entonces ahí están presentes los 2 alelos. En el caso de los varones nada más tienen uno. Entonces, si en ese cromosoma X reciben el gen mutante, se dice que son hemicigotos para ese gen, para la enfermedad. O sea, mientras las mujeres son ya se me fue el nombre. Olvídelo. ¿Que somos mosaicos? Ajá, los hombres son hemicigotos. Son hemicigotos para los genes del cromosoma X. Y el término hemicigoto se emplea en el caso de que se reciba un alelo normal, cuando se tiene el alelo mutante en el cromosoma. Así que el gen está localizado en el cromosoma X y ese gen está mutado, el alelo está mutado. Entonces dice que son hemicigotos. No está la otra copia presente que pudiera suplir la función. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no. ¿No? Yo tengo una, pero no está media rara. O sea, por eso, o sea, ya ve que nos dijo que algunas proteínas se modifican. Uh-huh. Es por eso que algunas personas tienen mejor resistencia contra algunas o sea, como virus o bacterias que otras. Ahí depende mucho de la genética, sobre todo de su sistema inmunológico. Y ahora sí que ahí es precisamente esa variación genética que existe entre un individuo y otro, la susceptibilidad o la resistencia que se tiene a determinadas infecciones. E incluso a determinadas, enfermedades ocasionadas por este tipo de agentes patógenos. Precisamente ahí se tendría que evaluar ahora sí que ver los diferentes alelos que tienen en los de los genes y ver qué diferencias hay, por ejemplo, entre una persona que tiene una mayor resistencia en comparación con otra que no la tiene. Precisamente se analizan esas regiones polimórficas. Y eso que comentas está relacionado no solo con la resistencia a enfermedades, sino también cómo tu organismo va a responder a ciertos fármacos. Se ha visto que dependiendo tu composición, ahora sí que tu constitución genética, hablando de la presencia de diferentes alelos en diferentes genes, puede ser susceptible a que un fármaco no te caiga bien. O sea, se presenten en ti todos los efectos secundarios, que en otra persona, en el mismo fármaco, no le ocasionaría ningún efecto secundario. Lo mismo sucede con las vacunas. Interesante. Sí, de hecho hacia allá va tanto la medicina como la nutrición como la farmacología. Precisamente aquí pues es medicina molecular o genética molecular. Nutrición se denomina nutrigenética y nutrigenómica.
y en farmacología es farmacogenómica. Ya es por ejemplo, en el caso de medicina, pues ya te dan un tratamiento con base en tu constitución genética. Igual, en el caso de la farmacogenética también, el diseño de fármacos enfocado en la constitución genética del organismo, del individuo. Hacia allá va con todas estas, con toda esta parte de lo que es la biología molecular. Ay, qué padre. Sí, está muy interesante y hacia allá va todo esto. También, por ejemplo, ahorita la vacuna que se generó, que se está ya, la del SARS-CoV-2, está haciendo uso precisamente de herramientas de biología molecular. La de Pfizer y me parece que es la de Pfizer, es un RNA, la vacuna, es un ácido nucleico. Ya no es el virus atenuado, es un ácido nucleico el que te van a suministrar. Es un RNA, por eso se tiene que mantener a temperaturas por debajo de, en este caso, menos 80 grados centígrados para que el RNA no se degrade. Y en el caso de esa vacuna, ¿cómo actúa, doctora? El RNA llega a la célula y ocasiona, ahora sí que lo va a reconocer. Es el RNA que codifica, me parece que para la proteína de la espina del virus. Entonces le están introduciendo el RNA para que las células, en este caso el sistema inmune, y no recuerdo qué células son el blanco, pero generen la proteína de la espina en su membrana y sean reconocidas por el sistema inmune. Entonces el sistema inmune ya va a estar preparado para reconocer esa proteína y destruirla. Entonces, al momento de que llegue el virus, van a reconocer precisamente la proteína de la espina y van a destruir el virus. Así es más o menos como funciona. Coloquialmente hablando, sería como que las disfraza. Sí, va a disfrazar a las células para que el sistema inmune, ahora sí que se reconozca la proteína de la espina y ya esté preparado en caso de que llegue el virus. Ya no están utilizando un virus atenuado. Y la otra, la de AstraZeneca, es la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, están utilizando un adenovirus, algo similar a lo que vimos en terapia génica. Están utilizando un adenovirus para introducir precisamente el material genético del virus a la célula y que sea después reconocida por el sistema inmune. Oh, ya, entiendo. Están utilizando un vector doctora. viral para introducirlo, para ya no utilizar el virus atenuado. Pero sí puedes reconocerlo, porque por lo que tenía entendido es que el virus eliminaba la parte esta de reconocimiento y pues si no hay quien lo reconozca, pues ataca al sistema. No sé, ahí no me he metido bien a revisar cómo es el mecanismo de acción de las vacunas que se están, nada más sé ahora sí que lo general, pero ya a nivel del reconocimiento de la célula y de cómo el sistema inmune la va a reconocer, no me he metido a fondo a revisarlo. Pero sí está interesante porque están diseñadas ya de forma, utilizando ya herramientas de biología molecular. Todo me robó, qué asco. Por eso están también, gracias a estas herramientas, se está acelerando la producción de la generación de las vacunas. Qué asco. Lo que antes tardaba 10 o 5 años, ahora la tenemos esperemos tenerla en unos 8 o 10 meses. ¿Sí? ¿Y por qué se decidió hacer ese tipo de vacuna? Yo creo ¿Por la que efectividad? Por la efectividad. Y también yo creo que también para evitar el uso del virus atenuado. Para que no existiera el riesgo de que hubiera alguna reacción por parte del virus. Como en algunas de las vacunas funcionan así, se inyecta el virus atenuado. Entonces quiero pensar que lo hicieron una por esa parte y la otra por más rápido. No te llevas tanto tiempo en el caso de cuestiones moleculares, son más rápidas que estar haciendo pruebas para obtener un virus atenuado.
porque ahí tienes que esperarte ahora sí que hacer varios intentos, ahora sí que varios cultivos hasta que obtienes el virus atenuado. Se lleva más tiempo. Ok, entiendo. Gracias, doctora. De nada. Bueno, entonces aquí le dejamos y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora. Vamos, que tengan bonita tarde. Hasta Gracias, luego. doctora, igualmente.